Les hago la invitación por medio de esta transmisión, donde usted esté, en cualquier nación, en cualquier país, en cualquier lugar donde usted esté, le hago una cordial invitación. Soy el pastor Felipe de Jesús Acosta Montero, del estado de Veracruz, México. Hermanos y hermanas, amigos y amigas de todas las naciones del mundo, yo quiero testificar acerca de los grandes milagros que Jesucristo hace a diario y a cada momento. Yo quiero testificar testimonios reales que yo he vivido. Usted va a escuchar testimonios de los que yo he vivido, no de otros hermanos, de otras hermanitas, no. Yo voy a testificar las experiencias que he tenido con el Señor Jesucristo, sobre grandes milagros que Él ha hecho en mi vida, usando mi vida para muchas personas, y eso es de gran gozo para mí. Me gozo en grande manera en la forma como el Señor sana a las personas, porque déjenme decirles que no es el siervo, no es la sierva. Nosotros sin la ayuda del Señor Jesucristo no podemos hacer absolutamente nada. Nada, porque el que hace posible todas las cosas es Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por todos nosotros los pecadores. Él es el que hace estos grandes milagros, usando a sus siervos, a sus siervas. Déjame decirte que ahí en el Zempoala, un lugar de acá del estado de Veracruz, un pueblo llamado Zempoala, Veracruz, ahí yo era congregante de una iglesia chiquita. Éramos pocos miembros. Entonces déjame decirte que un día llega una obrera, hermana en Cristo, con su esposo. También su esposo era obrero en Cristo. Y cuando no iba nuestro pastor a predicarnos, pues ellos tomaban su lugar y ellos nos predicaban. Llega la hermana Rocío un día a la iglesia. Ya estábamos todos sentados en nuestras sillas para escuchar palabra de Dios, para cantarle las alabanzas al Señor. Entonces llega el matrimonio, obrero y obrera del Señor. Llega, entonces toma el púlpito, pero empezó a llorar. Nos dio las buenas noches, porque ahí los cultos eran en la noche. Buenas noches, hermanos y hermanas. Yo a la verdad me siento muy mal. Tengo una dolencia en mi cuerpo. A la verdad yo no me acuerdo en qué parte de su cuerpo tenía esa dolencia, pero ella empezaba a llorar que se sentía muy mal. Entonces yo le dije, hermana, por favor, pásese acá al frente del altar y doble sus rodillas, porque voy a orar por usted y el Señor la va a sanar. Entonces, amigos, amigas, hermanos y hermanas, con toda la humildad de mi corazón, yo doy mis testimonios, porque yo sé y estoy seguro que yo no hago nada. El que hace todas las cosas es el Señor. Hermanos, entonces, ya la hermana dio la vuelta de donde estaba el púlpito, dio la vuelta y se arrodilló delante del altar del Señor. Yo me levanté de mi silla como congregante. En ese tiempo yo era miembro nada más de la iglesia. Agarro y me voy hacia ella, ya ella dobló sus rodillas, cerró sus ojos y levanto mis manos al cielo. Y empiezo a orar por ella. A orar de esta manera. Señor Jehová de los ejércitos, Padre mío, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado es tu nombre, Señor. Mira, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor, que tengas piedad, ten clemencia, ten misericordia de mi hermana Rocío, tu sierva, tu hija, Señor. Mire, Padre Santo, nos trae palabra tuya, pero el enemigo nos las ha atacado ahorita. La ha atacado con un fuerte dolor en su cuerpo. Yo te pido, mi amado Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús, que te glorifiques poderosamente en ella,
sanándole ese dolor tremendo que trae en su cuerpo. Yo te pido, Padre, que desde la coronilla de su cabeza hasta las puntas de sus pies, que ella reciba la sanidad de parte tuya, mi amado Jehová. Yo te lo pido, Señor mío y Dios mío santo, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, y fue todo lo que yo hice. Ya oré y ya le dije a la hermana, pues yo ya oré por usted. Déjenme decirle, hermanos, que mis oraciones son muy cortas, bien cortitas, pero con todo mi corazón, creyendo en el Señor que me está escuchando y que va a ser posible lo que le estoy pidiendo. Entonces déjenme decirles que se levanta la hermana Rocío, se va al púlpito, le da la vueltecita así, se va al púlpito y empezó a predicarnos, pero yo ya la veía, hermanos, yo ya la veía sin dolencia y la vi tranquila y la vi bien saludable, no sé cómo decirlo, pero ella empezó a predicarnos y a predicarnos. Terminó el mensaje del Señor, nos levantamos y ella dijo, ya me siento mejor, gracias a Dios y gloria a Dios. Pero ella nada más dijo eso. Entonces se fueron, nos despedimos, nos saludamos y nos despedimos y ya ella tomó camino y se fue con su esposo a sus casas, cada quien para sus casas. Entonces, hermanos y hermanas de todas las naciones del mundo, voy a testificar 10 testimonios. Hay muchos más, pero vamos a empezar con estos testimonios. La hermana Rocío viene al siguiente culto a los 3 días. Nos presentamos otra vez, cada quien toma su silla para escuchar palabra de Dios. Y entonces ella, antes de iniciar el culto, se paró en el púlpito y dijo, hermanos y hermanas, le doy gracias a Dios que hace 3 días en el culto pasado, el hermano Jesús me dijo, dice, hermana Rocío, dice, porque yo dije que me sentía muy mal, que traía un dolor en mi cuerpo. Entonces el hermano Jesús, cuando él dijo, hermana, vente por acá y delante del altar dobla tus rodillas, porque voy a orar por ti. Y cuando el hermano Jesús oró por mí y puso sus manos en mi cabeza, yo sentí que algo salió algo de mí. Y cuando yo dije que ya me sentía mejor, no, hermanos, yo me sentía bien, no me dolía nada, no me sentía mal de ninguna dolencia. Entonces, déjenme decirle, hermanos, que ella entonces testificando eso de que yo había puesto mis manos en la cabeza de ella y que al momento que yo puse mis manos en la cabeza de la hermana Rocío, ella había recibido la sanidad para esa dolencia que ella traía en su cuerpo. Era un dolor tremendo porque la hermana hasta lloraba. Verdaderamente, la hermana hasta lloraba de los dolores que ella traía. Exactamente no recuerdo en qué parte de su cuerpo, porque estos fueron de las primeras milagros que el Señor empezó a hacer usando mi vida. Estos fueron de los primeros milagros, pues yo tenía escasamente unos 2 o 3 años en los caminos del Señor cuando empezó el Señor a usar mi vida para estos grandes milagros que el Señor hace en toda la gente, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Él hace milagros en toda la gente, como lo dice su palabra, que Él hace salir el sol para buenos y malos. Él hace milagros a toda la gente, nada más que hay que creerle. Hay que creer en el Señor y dice la palabra del Señor que todo aquel que crea en Él, todo le es posible. Y es palabra de Dios. Déjenme decirle, hermanos, déjenme decirle, amigos, que cuando ella dijo, cuando el hermano Jesús puso sus manos sobre mi cabeza, yo sentí algo que salió inmediatamente de mi cuerpo y fue esa dolencia que yo traía. Fue esa dolencia que yo traía en mi cuerpo. Entonces la iglesia dicen, hermana Rocío, los miembros de la iglesia dicen, hermana Rocío, si el hermano Jesús en ningún momento él puso sus manos sobre tu cabeza, él levantó sus manos al cielo y oró al Señor por esa dolencia que tú traías, hermana Rocío. No fue el hermano Jesús el que puso sus manos.
No fue el hermano Jesús que puso sus manos en mi cabeza, sino fue el Señor Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo el que puso las manos en tu cabeza, hermana Rocío. No fue el hermano Jesús. Él nada más oró por ti, pero el que te puso las manos en ti y la enfermedad salió inmediatamente fue el Señor Jesucristo. Nadie envió nada, pero ella sintió la mano del Señor en su cabeza y es donde recibió sanidad. La hermana Rocío, esto es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este segundo testimonio que va usted a escuchar, amigos, amigas, hermanos y hermanas de diferentes lugares del mundo. Este testimonio es real y verdadero. Unas vivencias que he tenido con el Señor Jesucristo. Él usando la vida de su siervo y sanando a enfermos y muchas necesidades que el Señor ha suplido usando la vida de este siervo humilde, porque todo lo que usted está escuchando en este momento es con toda la humildad de mi corazón, con el fin de que usted crea en el dador de la vida, que es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él quiere que todo esto usted lo sepa, porque hay veces que hay mucha incredulidad de lo que Dios es capaz de hacer. Él hace grandes milagros, a tal grado que resucita muertos los levanta. Entonces, este es un testimonio real y verdadero que usted va a escuchar en este momento. Mira, hermano y hermana, amigo y amiga, este testimonio es sobre el coronavirus. Cuando a los pocos meses que empezó a nivel mundial esta enfermedad terrible llamada coronavirus o COVID-19, déjenme decirle, amigos, que llego de mi trabajo a mi casa y entonces ahí ya me estaba esperando mi hermana. Mi hermana se llama Elsa, sierva del Dios Altísimo. Ella me estaba esperando y ella me dijo, dice, Jesús, el hijo de Alfredo está muy mal, tiene el coronavirus. Y Alfredo está muy desesperado, muy angustiado. Y dicen que tiene mucho miedo. Uno de sus hijos está muy malo, está muy enfermo. Él tiene esta enfermedad, coronavirus. No me dijo, Jesús, ve a ver a Alfredo y haz oración por su hijo. No me dijo nada de eso. Nada más ella me dijo así. Entonces yo entro a mi casa, me lavo mis manos, hice algunas cosas ahí, doblé mis rodillas, le pido al Señor su dirección, le pido al Señor que Él me usara para la vida de este varón, un jovencito como de 21 años de edad. Me dispongo a ir a la casa de Alfredo. Llego a la casa de Alfredo y él de lejos me vio y con un gozo, con un contentamiento en su corazón, Jesús, pásale a mi casa, ven, pásale, porque la casa de él tiene un patio grande. Entonces yo le dije, no hay perros. No, tú pásale, que bienvenido, me dice, pero con un contentamiento. Ya llego a su casa y ya digo, mi motivo de estar aquí, Alfredo, es porque me dijeron que tu hijo está muy mal, que está muy enfermo de esa enfermedad, coronavirus o COVID-19. Y ya me dijo, sí, Jesús. Sí, mi hijo está muy enfermo y yo tengo mucho miedo que se me vaya a morir. Entonces cuando él me dijo, digo, ¿dónde está? Cuando él me dijo esto, que él se sentía mal y que tenía mucho miedo por si su hijo se moría. Entonces, hermanos, yo le dije, ¿a dónde tienes a tu hijo? Dice, míralo, ahí está. Ya volteo hacia mi mano izquierda y lo tenían encerrado como en un cuarto, pero de puro cristal, con aire acondicionado.
y su cama ahí en ese cuarto de cristal transparente. Estaba acostadito el muchacho, el joven. Ya le digo a mi amigo Alfredo, le digo, dile por favor a tu hijo que se enderece, se siente en el borde de su cama, que se acerque lo más posible al cristal, porque fuertemente le voy a predicar la palabra de Dios, para que él escuche ahí donde está, en ese cuarto cerrado. Déjenme decirle, hermanos, que yo empecé a predicar. Agarro mi Biblia y les empiezo a hablar y a hablar de la palabra, a predicarles el evangelio del Señor Jesucristo. Y hablarles. El muchacho ya se había enderezado, ya estaba muy atento, escuchando la palabra. Ahí todo cabizbajo. Yo le veí su semblante transparente. Tenía días que el joven no había comido. Tenía días que este joven no podía ni dormir de esa enfermedad tan terrible. Pues son temperaturas muy fuertes, dolores en sus cuerpos muy fuertes, dolores en su cabeza muy fuertes. Por todos lados les duele en su cuerpo por causa de esa enfermedad llamada COVID-19 o coronavirus. Déjenme decirle, hermanos, que cuando ya lo vi y ya estaba yo predicándole la palabra del Señor, el evangelio de Jesucristo, él estaba ahí acá cabizbajo, sentado en el borde de su cama, ahí en ese cuarto cerrado, con cristales. Ahí yo di la palabra, y di la palabra porque yo vi que empezó a sudar, y empezó a recobrar su color de su rostro, y le empecé a ver un color rosadito así, y sudado, sudaba. Y le dije a Alfredo, digo, mira, ya no va a haber necesidad de orar por él, porque él ha recibido, él ha creído a la palabra de Dios, él ha creído a lo que acabo de predicar en este momento. Él puso mucha atención, y eso es del agrado de Dios, que las personas pongan atención cuando se está predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, él dijo, bueno, pues si tú dices que ya está bien, pues lo creo, pero así con mucha duda el papá del joven que había estado enfermo. Yo declaré la palabra porque vi en su rostro que había recibido su color normal, y que con eso que empezó a sudar, todo eso es señal de que la persona ya recibió la sanidad del Señor Jesucristo. Ya me despedí de ellos, digo, bueno, pues yo ya cumplí, Alfredo. Yo ya cumplí, ya vine, ya oré. Y yo lo que les aconsejo a ustedes, una gente inconversas, una familia totalmente inconversos. Dios se manifestó ahí. Se manifestó su grande misericordia. Se manifestó su grande poder. Porque para Cristo todo es posible. Él sanó al joven. Jesucristo sanó a esta joven de ese coronavirus. Estaba muy mal, yo lo pude ver cuando llegué. Él estaba muy mal, se veía muy mal, muy enfermo por ese coronavirus. Me dispongo a retirarme, ya me despedí. Ellos querían invitarme de comer, pero yo no acepté porque ya era demasiado tarde. Yo en la tarde pues ya no me gusta comer. Es muy raro que yo coma bocado ya un poco tarde. Pues no era tan tarde, pero yo mi comida es a las 11 de la mañana. Normalmente es a las 11 de la mañana. Y después en la noche, pues algo ligerito, una fruta, un vasito de leche con un pan. Esas son mis comidas. Mi comida fuerte es una al día, a las 11 de la mañana normalmente. Entonces déjenme decirles que yo me fui a mi casa. Hice la oración, le di gracias al Señor por lo que había hecho en este joven, que lo había sanado de ese coronavirus. El papá no se quedó muy convencido, pero pues yo traía la seguridad en Cristo Jesús que él ya había recibido la sanidad de mi amado Jesucristo. Ya que estoy en mi casa, ya que hice la oración, me dispongo a dormir. Voy a mi recámara, me acuesto. Como a las 10 de la noche, 10:30 de la noche, suena mi celular y era Alfredo. Ese mismo día que había yo orado, a las 11 de la noche, suena mi celular y era Alfredo, el papá de
del joven que había estado enfermo. Entonces él habla y me dice: Jesús, Jesús, mi hijo verdaderamente sanó como tú lo dijiste. Verdaderamente Cristo lo sanó como tú me lo dijiste, aunque había incredulidad en mí. Pero ahorita déjame decirte, Jesús, que mi hijo pidió comida. Él dijo: tengo mucha hambre, tengo mucha hambre. Yo necesito comer mucho porque tengo mucha hambre. Dice, mi hijo tenía muchos días sin probar alimento. Nada de alimento, nada más un poco de líquidos ahí, pero sin alimento. Y entonces mi hijo empezó a pedir comida y que le abriéramos y que le diéramos de comer, que él ya estaba sano, que él ya se sentía muy bien saludablemente, que Jesucristo ya lo había sanado, que Dios ya lo había sanado. Lo sacamos y mi esposa le hizo ahí de comer, le dio de comer y mi hijo comía y comía porque tenía muchos días que él no había podido comer por esa enfermedad. Déjame decirte, Jesús, que yo ya le di gracias a Dios. Ya le di gracias a Dios porque el milagro lo hizo el Señor, eso yo lo sé. Pero usó tu vida, Jesús. Te usó a ti para que mi hijo recibiera la sanidad. Yo estaba muy desesperado, yo estaba muy angustiado por ver a mi hijo con el miedo de que se me fuera a morir. Pero gracias a Dios que Él tuvo misericordia de nosotros y sanó a mi hijo. Ahora déjame decirte que ahora está durmiendo, terminó de comer y se acostó. Y tiene unos ronquidos, está roncando y tiene una sonrisa en su boca de que está descansando tranquilamente, ya sin esa enfermedad en su cuerpo. Jesús, le di gracias a Dios, pero también te doy gracias a ti por haber usado tu vida, Dios, para sanar a mi hijo. Y él mismo, Alfredo, el papá del muchacho que había estado enfermo de coronavirus, él empezó a dar testimonio de lo que había hecho en este joven, en el hijo de Alfredo, que Jesucristo lo había sanado. Entonces me habló por teléfono Alfredo y me dice: Jesús, tengo mi prima hermana llamada Judith. Ella tiene también esa enfermedad que tenía mi hijo. Tiene el coronavirus, tiene el COVID-19, pero ella tiene oxígeno. Ella está más mal todavía que como estaba mi hijo. Ves a verla y ves a orar por ella. Ves a orar, Jesús, porque te va a usar el Señor también para mi prima Judith. Entonces déjenme decirle, hermanos, que me dispuse a ir y ya fuimos los dos. Fue Alfredo y fui yo también. Fuimos los dos a la prima de él. Llegamos a su casa, llegamos a la casa de ella y tocó la puerta hasta que abrieron. Ahí estaban otras personas, hermanas de ella, con cubrebocas, con careta facial y con todo el equipo que usan para estar cerquita de un enfermo, para atenderlo. Entonces déjeme decirle que de una recámara ahí aislada también le hablaron y le dijeron que estaba ahí Jesús, que quería orar por ella, que porque Jesucristo me había usado a mí. Dice, Jesucristo usó a Jesús, Jesucristo usó a Jesús, Jesucristo usó a Jesús para que venga, para que sanara a mi hijo. Ahora viene para orar por ti, porque dice Jesús que también el Señor te va a sanar a ti. Pero tienes que tener, y cuando vemos que la puerta se abre de su recámara y sale ella, oxígeno y todo, un tanquecito de oxígeno. Yo le dije, quítate eso, quítate ese oxígeno, quítate ese tanque, porque Jesucristo te va a sanar. Ella creyó. Nos sentamos en un comedor muy grande. Son personas de muchos negocios. De muchos negocios. Entonces esta varona llamada Judith, prima de Alfredo, papá del joven que había sido sanado por el Señor Jesucristo de ese coronavirus. Déjame decirte, hermano, déjame decirte, hermana, amigos y amigas, que para Dios no hay imposibles. Jesucristo no conoce cosas difíciles. Jesucristo no conoce cosas imposibles, pues totalmente todo es posible para Él.
Nada más hay que creer en Él. Hay que poner nuestra fe en Él sin dudar en nada. Eso es lo que espera el Señor de la gente para hacer el milagro que necesitan del Señor Jesucristo. Déjame decirte, hermanos, entonces cuando esta varona sale de su recámara, se sienta, traía el tanquecito, alguien le ayudó para traer ese tanquecito. Yo le dije, quítate ese tanque, quítate este tanque porque el Señor te va a sanar. Nos sentamos ahí en la mesa todos y ahí empecé la oración, una oración ferviente al Señor. Una oración ferviente creyendo en el Señor que para Él todo es posible. Empecé a orar por esta varona llamada Judith. Y empecé a orar y a pedirle al Señor en el nombre de Jesucristo. Y yo decía así, Señor Jehová de los ejércitos, mira Padre amado, mira Padre celestial, y aquí está tu siervo, este siervo inútil, Señor, que está viniendo a las almas para que ellos reciban la sanidad de estas enfermedades que se llama coronavirus o COVID-19. Ya está tu siervo aquí en la casa de esta gente, de estas personas, y uno de ellos llamada Judith tiene esta enfermedad. Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tengas piedad, ten clemencia, ten misericordia de ella. Y perdónale todos sus pecados, mi amado Jehová. Perdónale todos sus pecados a esta mujer. Te lo pido, mi amado Jehová, en el nombre de Cristo Jesús, que es tu Hijo amado, Señor. Yo te pido que le des sanidad desde la coronilla de su cabeza hasta las puntas de sus pies, que ella reciba la sanidad de parte tuya, mi Señor. Ella empezó a sudar. Ella empezó a sudar y empezó a recobrar un color así rosadito, bonito. Y empezó a recobrar el color normal de su rostro. Déjame decirte, amigo y amiga, que en ese momento ella fue sana. Yo digo siempre esta palabra: por la grande y pura misericordia del Señor Jesucristo, Él está haciendo muchos milagros en muchas gentes que aunque no saben nada de Él, pero creyeron en Él en ese momento. Déjame decirte, amigo y amiga, de esta manera el Señor está alcanzando a muchas personas. En ese momento, cuando ella recibe la sanidad, los que estaban ahí con ella, que eran 2 hermanas más de ella, un joven de unos 18, 19 años de edad, este joven también estaba ahí, pero este joven está enfermo de sus facultades mentales. Pero aún así, déjame decirte, después de lo que hizo el Señor ahí, el Señor mismo lo hizo hablar a este joven. Y entonces le oré, y el Señor Jesucristo tuvo grande misericordia de ella y la sanó de ese coronavirus. Ella estaba mucho más enferma que su sobrino, el hijo de Alfredo. Entonces, déjenme decirle, hermanos, que ahí el Señor se volvió a glorificar poderosamente, sanando de esta enfermedad tan terrible llamada COVID-19 o coronavirus. Ahí se glorificó el Señor para su honra y su gloria. Él se volvió a glorificar en esta mujer llamada Judith. Cuando ella recibe la sanidad de parte del Señor Jesucristo, yo le pregunté: ¿ahora qué vas a hacer? Ahora que ya conoces de Cristo, ahora que ya conoces del poder de Dios, ahora de lo que ya viste que hizo en ti, ¿qué vas a hacer? Yo te presento al dador de la vida, que es el Señor Jesucristo. Él sana, Él salva, Él liberta, Él es el todo para todo ser humano, para toda necesidad. Cristo soluciona todos nuestros problemas. El que soluciona todos nuestros problemas se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ella creyó y me dijo: ¿qué tengo que hacer, Chucho? ¿Qué tengo que hacer, Jesús? ¿Qué tengo que hacer? Le digo: entrégate al Señor con todo tu corazón. Ponte a cuentas con Dios, pidiéndole perdón por todos tus pecados. Ábrele la puerta de tu corazón y recibe al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal de tu alma. ¿Y cómo hay que hacerle? Pues yo voy a hacer una oración de fe por ti. Yo voy a hacer una oración de fe por ti. Tú únicamente tienes que repetirlo, pero tienes que creerlo en tu corazón, tienes que confesarlo con tu boca,
Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y serás salva. Serás salva tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Estas palabras salieron de la boca del Señor Jesucristo. Y Él dice en su palabra, todo lo que sale de mi boca yo lo haré, yo lo cumplo. Porque yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Cristo sana, Cristo salva. Me dijo, sí, haz la oración. Yo la repito juntamente contigo. Hice la oración, yo hacía la oración, daba las palabras y ella repetía las palabras que yo hablaba, que yo oraba a Dios por ella. En el momento que ella se entrega al Señor, me dice una hermana de ella, yo también quiero recibir a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Hago la oración por una de sus hermanas, después de haber terminado de orar por ella. La misma oración de fe. Se entregó a Cristo, le pidió perdón a Cristo. Cuando termino de orar por ella, dice la otra hermana, yo también quiero recibir a Cristo. También hice la oración por ella de fe, orando por ella y recibiendo a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador personal de su alma. Cuando ya terminé de orar por la tercera varona de esa casa, un joven que de sus facultades mentales no está bien. Y dijo el joven, yo también quiero recibir a Cristo como mi mamá y como mis tías. Yo quiero también recibir a Cristo porque yo me quiero ir para el cielo. Yo me quiero ir para el cielo con mis tías y con mi mamá. Entonces, cuando él me pidió también oración por él y empezó a repetir las palabras y él entregándose a Cristo, él pidiéndole a Cristo. Yo lo que sé, hermanos y hermanas, que una persona así con estas facultades mentales, ellos se van directamente al cielo, porque no están bien de sus mentes, ellos no saben lo que hacen, son como niños. Y la palabra del Señor dice que cuando mueren en inocencia un niño, ellos van directamente al cielo. Ellos no necesitan de arrepentirse de ningún pecado, pues no hay pecado en ellos. Entonces, déjame decirte que este joven repetía la oración y recibió a Cristo. Pero ya después que recibió a Cristo, que hice la oración de fe por él también. Entonces él me señaló y me dice, tú eres un hombre de Dios, tú eres un hombre de Dios. Y no tengas miedo porque dice el Señor que Él está contigo, dice el Señor, me empezó a profetizar un joven enfermo de sus facultades mentales, me empezó a hablar, dice, y el Señor te va a dar muchas cosas, el Señor Jesucristo te va a dar muchas cosas, tú sigue para adelante, no dejes de buscar a Dios, no dejes de hacer las cosas que haces como ayudando a la gente, ayudando a las personas, orando por las personas, no dejes de hacerlo. Este joven empezó a profetizarme para la honra y gloria de mi amado Jesucristo. Estas palabras también me las ha hablado el Señor en visiones de noche, en sueños. Pero ya me lo estaba confirmando por este joven que estaba enfermo de sus facultades mentales. Un joven que estaba enfermo de sus facultades mentales me estaba profetizando en ese momento de parte del Señor Jesucristo. Este otro testimonio, hermanos y hermanas, estos testimonios que yo doy son reales y verdaderos. Son reales y verdaderos que Cristo ha tenido grande misericordia de este siervo para que este siervo vaya a los enfermos y los enfermos sean sanados en el nombre de Cristo Jesús. Déjame decirte, hermano y hermana, gloria al Señor, que todo es para la honra y gloria de nuestro amado Jesucristo. A Él sea toda la honra, a Cristo Jesús sea toda la gloria. Alabo y bendigo su santo, bendito y poderoso nombre de mi amado Jesús de Nazaret. Aleluya. Él es el que hace todas estas cosas. Él es el que hace todas estas cosas posibles. Todo Él lo hace posible, nada más hay que creer en Él, hay que poner nuestra fe en Él sin dudar en nada, hay que poner nuestra fe en Él, porque si tuviéramos la fe como un grano de mostaza, le dijéramos a una montaña,
quítate de aquí y arrójate al mar. La montaña obedecería y se arrojaría al mar. Esto es palabra de Dios, pero hay que tener fe siquiera como un granito de mostaza. Aleluya. Fe en el Señor, fe en Cristo, que para Él todo es posible. Él no conoce cosas difíciles, no conoce cosas imposibles. Esto es lo que va a escuchar usted también de este tercer testimonio. Es poder de Dios, es poder de Dios. Aleluya. Déjame decirte, hermanos, yo andando en el taxi, un taxi que yo ando trabajando todavía, pero pues yo sé que el Señor me ha hecho un llamado para servirle a Él de tiempo completo. Yo traigo un taxi aquí en Ciudad Cardel, Veracruz, México. Entonces traigo mi celular ahí para clientes y todo, pero también me hacen muchas llamadas para que vaya a orar a domicilio. Muchos enfermos en esta ciudad, de diversas enfermedades, no nada más de coronavirus, otras enfermedades terribles como el cáncer, como el SIDA. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Enfermos de los riñones, enfermos de diabetes. El Señor ha tenido grande misericordia, hermanos, de este siervo inútil que soy yo, usando mi vida como jamás había yo pensado que Él me iba a usar de esta manera. Pues yo era un hombre drogadicto, muy borracho, muy peleonero y hasta peligroso era yo en aquellos tiempos. Y ahorita tengo un poco más de 15 años en los caminos de mi amado Jesucristo. Y ahí vamos con la lucha, ahí vamos con la prueba, ahí vamos con la aflicción de la mano del Señor Jesucristo, porque Él no nos suelta. Él está con nosotros en todo momento, en todo lugar. Y Él ha prometido que va a estar con sus hijos hasta el fin del mundo. Y le creemos al Señor, porque Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Aleluya. El que perdona es Jesucristo, nada más que hay que ponernos a cuentas con Él. Y Él perdona porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Este otro testimonio es del esposo de una hermana en Cristo Jesús. Una hermana que se llama Ana, de acá. Aquí radican aquí en la ciudad de Cardel, Veracruz, México. Es una ciudad pequeña, pero aquí radican ellos. Entonces, cuando me suena mi celular en el taxi que yo ando manejando aquí como taxista aquí en Ciudad Cardel, Veracruz, me suena mi celular y era la hermana Ana. Y ella me dijo, oí una voz muy desesperante. Y ella me dijo, dice hermano Jesús, yo necesito que venga a hacer oración por mi esposo. Mi esposo está muy enfermo. Él ha estado agravando, ya tiene días que estaba así, pero va de mal en peor. Y ya le hicieron unos estudios y él tiene cáncer en su estómago. Pero ese cáncer está metido entre sus tripas, entre sus intestinos, y lo van a operar inmediatamente. De urgencia lo van a operar, le van a rajar su estómago, le van a sacar las tripas para buscar y extirpar ese cáncer que tiene entre medio de sus tripas o sus intestinos. Entonces déjame decirte, hermano, que cuando suena el teléfono y me dice todas estas cosas de su esposo, yo me dispongo a ir a ellos. En 5 minutos ya estaba yo ahí en el hogar, en la casa de mi hermana Ana, sierva de Dios. Entonces llego a su casa, pero yo vi mucha gente y le dije a la hermana, ¿qué pasa? Dices que ya se lo van a llevar, hermano, a mi esposo de urgencia, se lo van a llevar al puerto de Veracruz. Son como 40 minutos, a lo mejor media hora, de aquí de Ciudad Cardel al puerto de Veracruz, México. Ahí lo van a llevar a operar al hospital regional del puerto de Veracruz. Y esta gente son los que lo van a llevar, los que le va a llevar a aquel hospital. Entonces dice, ya le están llamando por teléfono que ya lo traigan. Pero yo le dije, esperen un momento que mi hermano pastor va a orar por mi marido, por mi esposo. Espérense tantito. Entonces yo le dije a la hermana Ana, digo, hermana, es que yo no puedo orar corriendo. Yo no puedo orar así de esa manera. Yo no puedo hacer eso, hermana. Entonces me dijo ella, dice, ya hablé con ellos, yo ya lo conozco usted, que usted no quiere que lo acarreren, porque lo que vaya a hacer el Señor, Él lo va a hacer con poca oración o con mucha oración lo va a hacer, pero usted no se preocupe, hermano Jesús, porque ellos ya saben, lo van a esperar y no van a estar acosando lo que ya nos los vamos a llevar. Yo ya lo platiqué con ellos
con los que se van a llevar a mi esposo al hospital regional. Entonces yo agarro y le digo, necesito aceite de unción, hermana, no tengo. Digo, pues vaya a la tienda y compre aceite de unción, aceite normal de oliva. Traigan unas botellitas de aceite de oliva, y se trajo 3 botellitas. Bajó a la tienda y trajo 3 botellitas de aceite, unas botellitas pequeñas. Entonces oré por las 3 botellitas, pidiéndole al Señor que tocara esos aceites para que fueran aceites de unción, aceites de poder, aceites que sanaran a la gente, aceites que ayudaran en cualquier asunto, para que la gente recibiera la sanidad o la ayuda del Señor Jesucristo. Ya que oré por los aceititos, entonces uno de los aceites lo abro y me lo junto en mi mano. Y le dije, varón, ¿tú crees que para Jesucristo todo es posible? Declara con tu boca si lo crees o no lo crees. Dime, ¿crees en el Señor Jesucristo? Dime, ¿crees en el poder de Dios? Dime, si tú crees que Jesucristo en este momento te puede sanar. Dímelo, porque la palabra del Señor dice, todo aquel que cree en mí, todo le es posible. Miren, amigos y amigas, nada más que hay que creerle al Señor y los milagros surgen. Hay que poner nuestra fe en Él sin dudar en nada, y Él lo hace. Él hace esos grandes milagros, sanando tantísimas personas de diversas enfermedades. Déjame decirte, amigo y amiga, hermano y hermana, que ya cuando él le dije esta palabra, le dije, levántate tu camiseta. Era una playera, se la levantó hasta acá, que se dejara descubierto su estómago. Entonces uno de los aceititos me lo junto en mis 2 manos. En mis 2 manos me junto los aceititos y pongo mis manos sobre su estómago. Y es como si darle masaje, es como si le diera masaje en todo su estómago. Y ahí con mis 2 manos, dándole masaje en su estómago y orando por él, clamando a Dios por él, pidiendo a Dios por él. Y yo pasando mis manos sobre su estómago. Yo sentía como se le movía una bola para allá y para acá, se le movía una bola ahí en su estómago, con mis 2 manos ungidas del aceite de la unción de Dios. Entonces, orando y orando, yo hacía esto, pero orando al Señor, que tuviera misericordia de él y que lo sanara, que le diera la sanidad desde la coronilla de su cabeza hasta las puntas de sus pies. Y hermanos y hermanas, déjenme decirles que cuando ya terminé de orar, le dije, varón, vuélvete a cubrir tu estómago con tu playera. Ya se cubrió su estómago con la playera que él traía puesta. Y le dije, tú vas a recibir la sanidad y no va a haber necesidad. Ya la recibiste. Yo pude sentir una bola en tu estómago que se movía para allá y para acá. Por fe declaro en Cristo Jesús que tú no te van a pasar cuchillo. A ti no te van a rajar. A ti no te van a sacar nada, porque lo que te iban a sacar ya no está en tu estómago. Ya no está en tu cuerpo. Cristo sacó ese cáncer. Cristo sacó esa bola tan grande que tenías ahí que era un tumor. Ya Cristo lo hizo. Si tú le crees a Cristo, para Cristo todo es posible. Nada más que hay que creerle al Señor con todo nuestro corazón y Él lo hará. Y ya lo hizo en ti. Y Él me dijo, sí, yo sentía como esa bola corría por mi estómago, para allá y para acá, corría y se movía cuando usted ponía sus manos sobre mi estómago. Digo, varón, te van a llevar al hospital, pero a ti ya no te van a operar. Ya no te van a operar, varón. Ya tú fuiste sanado por el poder de Dios. Cristo te sanó. Entonces ya cuando nos despedimos, se lo llevaron a que lo operaran allá en el hospital de Veracruz, hospital regional. Entonces cuando dicen que cuando él iba en el camino, que es como media hora o 40 minutos de aquí de Ciudad Cardel a Veracruz, él iba mejorando, él iba sintiéndose mejor, y cuando llegan al hospital regional, los médicos lo vieron diferente, ya no le veían esa ansiedad, no le veían ese gesto de dolor en su cuerpo, ya ellos vieron otra cosa en él y dijeron, esperemos un momento, vamos a hacerle nuevos estudios. Y ya que empiezan a hacer otros estudios. Y al otro día otra vez otros estudios. Y al tercer día le hicieron otros estudios.
Y los médicos impactados, me dice la hermana. Los médicos asustados porque esto es poder de Dios, esto no lo puede hacer el hombre, esto solamente lo puede hacer Dios Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Entonces déjenme decirles, hermanos, que cuando él ya lo pusieron ahí en observación, lo estaban observando, qué reacción, pero ya le estaban haciendo nuevos estudios, sobre ese cáncer, sobre ese tumor en su estómago. Me dice la hermana Ana, esposa del varón que tenía ese cáncer en su estómago. Me dice la hermana Ana, al tercer día, me habló por teléfono y me dijo, hermano Jesús, venga en su taxi, acá al puerto de Veracruz. Venga al puerto de Veracruz, acá al hospital regional, porque a mi esposo no lo operaron, tal y como usted se lo pidió al Señor, no lo operaron. Como lo dijo usted, no le pase cuchillo, Señor, no permita que le pasen cuchillo. Muéstrale tu grande misericordia a este varón, muéstrale tu grande misericordia a este varón. Y sánalo, Señor, sánalo, Padre, sánalo, Señor. Y ahí, cuando oré por él, pues se lo habían llevado, pero ya cuando llegué en el taxi por ellos ahí al hospital regional, al puerto de Veracruz, bien contentos los dos, el varón salió caminando de ese hospital con su esposa y se subieron al taxi. Un contentamiento que yo vi en el rostro de este varón, hasta de la hermanita, de los dos, contentos, gozosos de lo que el Señor Jesucristo había hecho en su esposo. Un esposo inconverso que unas hermanitas habían ido con la hermana a predicarle el evangelio del Señor Jesucristo a domicilio a este varón, esposo de la hermana Ana. Y dice la hermana Ana que su esposo se empezó a burlar de las hermanas que le llevaban el mensaje de salvación, que es el evangelio del Señor Jesucristo. Le llevaban el evangelio del Señor Jesucristo, pero él no las quiso escuchar, hizo todo lo contrario, se burló de ellas. Amigos y amigas, cuántas gentes, cuántas personas se burlan de los siervos de Dios, de las siervas de Dios, de los hijos de Dios, aquellos que le llevamos el evangelio de Cristo, que es para la salvación y la vida eterna para las almas. El evangelio de Cristo es para la salvación de las almas. Déjenme decirle que la hermana Ana me dijo, dice, mi marido tenía unos días que se había burlado de ellas, porque yo les pedí que vinieran a predicarle a mi marido y mi marido no las quiso escuchar. Al contrario, se burló de ellas. Luego, a los pocos días, dice, le dio esta enfermedad. A los pocos días de que las hermanas habían venido y él no quiso recibir la palabra y al contrario se burló mucho de ellas. Entonces, se fueron ellas y él se quedó así, pero a los pocos días de que él había hecho eso con las hermanas, él empezó a sentir ese problema. Le hicieron estudios, fue a ver por qué ese dolor en su estómago, y resultó que le hicieron los estudios, le hicieron análisis y cuántas cosas, y resultó que había cáncer, había un tumor entre medio de sus intestinos en su estómago. Entonces déjenme decirles, hermanos y hermanas, que ya cuando traigo en el taxi a la hermana Ana, pero a su esposo inconverso, ahí se entregó a Cristo. Ahí recibió a Cristo, ahí creyó en Cristo Jesús. Ahí creyó en la existencia del Señor Jesucristo. Ahí creyó en el poder de Dios. Y venía contento y muy contento y dándole gracias a Dios. Y ahorita que llegue a mi casa, ahorita que voy a llegar, voy a leer el libro que tiene mi esposa ahí. La Biblia yo la voy a leer y yo voy a hacer pacto con el Señor. Yo voy a hacer pacto con el Señor y yo voy a buscar de Dios. Yo voy a hacer lo que diga su palabra porque yo estoy muy contento, estoy muy agradecido con el Señor Jesucristo porque yo sé que Él me sanó. Amén y amén. Hace unos años tuve una visita de una hija que vive en Jalapa. Mi hija se llama Marisol Acosta Domínguez, una de mis hijas mayores. Tengo 2 hijas, un hijo. Entonces, y mi esposa. Déjenme decirles, amigos y amigas oyentes, los que están viendo esta transmisión, no sé hasta dónde esté llegando esto, pero espero en Dios, espero en mi amado Jesucristo, que todas las naciones del mundo escuchen estos testimonios tan poderosísimos que Dios hizo acá en el estado de Veracruz, México. Déjame decirte, hermanos y hermanas, amigos y amigas,
que este testimonio que usted está escuchando ahorita es real y verdadero. Todo lo que usted está escuchando en este momento es porque Dios a eso es lo que quiere. Que sus testimonios de su poder no se callen, sino que la gente sepa, porque a veces por medio de los testimonios la gente recibe hasta sanidad, Dice, si yo tenía coronavirus o mi hijo tiene coronavirus y este varón está predicando, este varón de Dios está predicando que él ha sido usado por el Señor para sanar enfermos y enfermos hasta conectados con oxígeno, por causa de esa enfermedad llamada coronavirus. Mi hijo está enfermo, mi hija está enferma de eso mismo, mi hijo está agonizando, mi hija está agonizando. Yo por fe declaro que mi hijo y mi hija van a recibir sanidad por medio de esta transmisión, por medio de estos testimonios tan poderosos que este varón de Dios está dando por medio de esta transmisión. Nada más créalo, amado hermano, amado hermana, señor, señora, quien sea usted, nada más créale a Cristo, al Hijo de Dios, que para Él todo es posible y Él lo hará si usted le cree al Señor. Este testimonio empieza así. Entonces tengo la visita de mi hija Marisol y de mi yerno Rubén. Llegan a mi casa un día de visitas. Llegan y me los hago pasar. Pasamos a la sala, nos sentamos en la sala y ahí yo veía a mi yerno Rubén como muy preocupado, muy serio, no hablaba nada. La que platicaba, la que hablaba conmigo era mi hija, su esposa. Él no decía nada, a cabizbajo, pero yo veía su rostro muy entristecido, muy preocupado. Y yo le pregunté a mi yerno, le digo, Rubén, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa? Yo te veo muy triste, te veo angustiado, te veo muy desesperado. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa seriedad tan grande que hay en ti? Si tú platicas mucho conmigo también, ¿por qué esa seriedad tan grande en ti? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede, Rubén? Entonces él no pudo ni contestar. La que me contestó fue mi hija por él. Y me dijo, papi, ¿cómo no va a estar triste? ¿Cómo no va a estar angustiado? Ellos dos se acababan de recibir de ingenieros. Y fueron a hacer unos exámenes ahí a Comisión Federal de Electricidad, una empresa muy grande aquí en México, en el país de México. Ellos fueron a hacer sus exámenes para ver si los aceptaban y les daban trabajo a los dos. Entonces llegan ellos y sí, les hicieron sus exámenes, todo lo que tenían que hacerle la empresa para que ellos los pudieran contratar. Entonces hicieron sus exámenes, dice, papi, dice, hicimos nuestros exámenes, yo pasé todo, él pasó todo, lo único que él no pasó fue el examen clínico, el examen médico. Él en su columna tiene un hueso desviado, y por esa razón a él no lo contrataron, nada más me contrataron a mí, papi. Y esa es la tristeza tan grande que tiene Rubén, mi esposo. Entonces yo le dije, no te preocupes, Rubén, no te preocupes, que el Señor Jesucristo es bueno y para siempre es su misericordia. Yo nada más te quiero decir algo, Rubén. Si tú crees en el Señor Jesucristo, que para Él todo es posible, Él puede hacer el milagro en ti en este mismo momento. Le dije así. Entonces él me dijo, yo creo que para Jesucristo todo es posible. Y que si Él quiere acomodar ese hueso en su lugar de mi columna, Él lo puede hacer, suegro, yo creo en Él. Y cuando yo veo en sus ojos que lloraban, ya había sido tocado por el Espíritu Santo de Dios, ya el Señor ya lo estaba escuchando, ya lo estaba oyendo el Señor, ya el Señor ya estaba obrando en él. Y le dije, mira, Rubén, no oré por él. Lo único que hice, declaré la palabra, creyendo en Cristo, poniendo toda mi fe en Cristo sin dudar en nada. Declaré la palabra, le dije, Rubén, por cuanto le has creído al Señor de señores y Rey de reyes, al Hijo de Dios, por cuanto le has creído a Él, el milagro ya lo hizo el Señor. Pero me dice el Señor que recibe 2 milagros. La sanidad que ya te la dio en este momento.
y vas a ser contratado en esa empresa que te rechazaron por el problema de tu columna. Te van a contratar, Rubén, ves nuevamente a esa empresa y diles que tu columna está sana, que no tienes ningún hueso desviado en tu columna, y diles que Cristo te sanó. Suegro, pero es que yo no sentí nada, no sentí que se moviera nada. Digo, es que con el Señor no se siente nada. Él no pasa cuchillo, Él no pasa pinzas, con Él no duele nada, nomás hay que creerle. Déjame decirte, amigo y amiga, de donde quiera que tú estés, créele al Señor. Créanle al Señor como este siervo inútil le cree. Y todo será hecho. Todo será hecho en el nombre de Jesucristo. Créele al Señor. Y todo es posible para aquel que le crea al Señor. Créele al Señor, pero créele con todo tu corazón, sin dudar en nada. Y Él lo hará. Cualquier problema. Dios me ha usado hasta para personas desahuciadas por los médicos. Le quedan 3 días de vida y usa este siervo inútil que soy yo. Entonces, hermanos, de donde quiera que estés viendo esta transmisión, créele a Cristo y será hecho. Créele a Cristo y será hecho lo que tú necesites de Él. Ya que yo declaré la palabra, no oré por Él, nada más declaré la palabra en el Señor Jesucristo, creyendo en Cristo. Y me dice mi yerno, ¿qué hago, suegro? Tienes que ir a buscar a que te hagan nuevamente los estudios ahí en la empresa donde te rechazaron. Pero él no lo hizo así. Ellos se fueron, se retiraron. Al otro día, ellos dicen, testifican, que no fueron directamente a la empresa Comisión Federal de Electricidad, sino que fueron a lugares particulares donde le hicieran esos exámenes clínicos, esos exámenes médicos, lo que ellos necesitaban estar seguros para ir después a la empresa de Comisión Federal de Electricidad aquí en México. Entonces, él agarra y fue a un lugar, le hicieron los estudios, le hicieron lo que tenían que hacerle, y su columna estaba normal, no tenía ningún hueso desviado en su columna. Pero dice, suegro, qué grande es la incredulidad de nosotros, que fuimos por segunda vez a otro lugar particular, pagando, gastando dinero. No hicieron por segunda vez los estudios. Y la columna estaba normal. No había ningún hueso desviado en mi columna. Pero cuán grande es la incredulidad de la gente, de nosotros, suegro, que fuimos por tercera vez a otro. Yo necesitaba estar pero bien seguro para ir a la empresa, para que no se rieran de mí. Y voy por tercera vez a hacerme los estudios para lo de mi columna. Y mi columna estaba normal. El hueso en mi columna la había puesto el Señor en su lugar. Pero ¿cómo es esto, suegro, que yo no sentí nada cuando ese hueso fue puesto en su lugar? Porque así opera Dios. Así opera Dios. El médico opera diferente porque él necesita utensilios, no sé, herramientas, no sé, cuchillos, pinzas, no sé qué tanto usen, pues yo desconozco todo eso. Déjame decirte, amigo, estos testimonios son reales y verdaderos. Estos testimonios tú escuchas del poder de Dios, del poder del Señor Jesucristo, del poder del Espíritu Santo de Dios, que para ellos todo es posible. Hay que creerles y será hecho. Entonces déjame decirte que cuando ya por tercera vez se hicieron los estudios, particularmente gastando dinero, entonces cuando él estuvo seguro y muy seguro de que Dios había hecho el milagro en él, sanando su columna vertebral, sanándolo de ese hueso que tenía desviado y que Cristo se lo puso en su lugar, ya tenía una columna sana para la honra y gloria de mi amado Jesucristo.
Déjame decirte, hermano, que entonces fue a Comisión Federal de Electricidad, a esa gran empresa de aquí de México, de electricidad, donde él fue por segunda vez a ese lugar, donde lo habían rechazado por el problema de su columna. Él habló y les dijo y los convenció que él quería que le hicieran nuevamente esos estudios de su columna. Le hicieron los estudios. Y esa columna estaba normal, estaba sana. Ese hueso Jesucristo ya lo había puesto en su lugar, en esa columna de mi yerno. Déjame decirte, amigo, y ahí se cumplió la otra palabra que declaré. Lo contrataron. Ya lo había sanado, ahora lo estaban contratando en esa empresa. Y hasta el día de hoy le dieron su base. Mi yerno ya es de base en esa empresa. Una empresa tan grande, muy importante aquí en el país de México. Esto fue en el estado de Veracruz, México. Este milagro fue hecho en el estado de Veracruz, México. Este otro testimonio es real y verdadero. Sanidades que Cristo hace, milagros que Cristo hace en todas las gentes del mundo, cristianos y no cristianos. ¿Por qué? Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Mira, hermano y hermana del país que tú te encuentres escuchando esta transmisión. Estos testimonios son reales y verdaderos. Poder del Señor Jesucristo, poder de Dios. El hermano Valeriano, siervo de Dios, lo fui a visitar a su casa, y él me dijo, hermano Jesús, yo quisiera que fueras a visitar a mi prima, y ores por ella, que ores por ella. Mi prima se llama así, y me dio la dirección, me dio su nombre, me dio el número de la casa. Digo, sí, hermano, digo, yo voy a irla a ver y voy a orar por ella. Entonces me despedí del hermano, ya me dirigí al día, en ese día o al otro día, no recuerdo bien, pero fui en el nombre de Jesucristo a la casa de esta varona. Cuando llego a la casa de la prima del hermano Valeriano, de mi hermano Valeriano, llego a su casa, entonces toco la puerta y alguien me abrió, el hijo de ella me abrió. Yo le dije, vengo de parte de Valeriano, primo de la señora de aquí. Y ya me dijo el joven que pasara. Yo creo ya mi hermano Valeriano les había hablado que de un momento a otro iba yo a llegar para orar por ella. Me abrieron la casa, me hicieron sentar en la sala, sale la hermana, sale la prima del hermano Valeriano. Salió toda mal, toda dolorida de ese cáncer en su cuerpo. Igualmente en el estómago, cómo hay esa enfermedad últimamente en los estómagos de las personas. Enfermedades que el mismísimo diablo pone en la gente. Pero Cristo es bueno y para siempre su misericordia. El diablo enferma y Cristo sana. El diablo enferma, pero Cristo sana. Porque la palabra del Señor dice que Satanás vino a este mundo para matar, robar y destruir. Pero también dice la palabra de Dios que para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Aleluya, aleluya. Cristo es el que le aplastó la cabeza al diablo y se la tiene aplastada. Porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y Cristo tiene el total control de todas las cosas. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que tiene el control de todas las cosas. Déjame decirte que si tú buscas a Cristo con todo tu corazón, Él hace el milagro en ti. Lo que necesites de Cristo, Él te lo dará. Pero cree en el Señor, cree en el Señor. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, todo le es posible. Todo le es posible para el Señor Jesucristo. Nada es imposible para el Señor. Totalmente todo es posible para Cristo. Pero hay que creer en Él. Hay que poner nuestra fe en Él sin dudar en nada. Y Él hará lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Déjame decirte que este otro testimonio es real y verdadero. Cuando ya llego a la casa de la prima de mi hermano Valeriano, ya sabía. Yo recuerdo que ya sabía porque el hermano Valeriano creo que ya le había hablado por teléfono a su casa, que iba yo a ir a orar por ella. Déjame decirte, amigo y amiga, hermano y hermana,
que ya estando en la casa de ahí yo le dije que yo iba a orar por ella. Ella me dijo que sí, que orara por ella. Empecé a orar por ella y empecé a orar por ella y veía yo que lloraba y veía yo que lloraba y decía, algo se me está moviendo en mi estómago se me está revolviendo, mi estómago se me está moviendo mucho. Y yo orando, pidiéndole al Señor, en el nombre de Jesucristo, pidiéndole a Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús, su Hijo amado, pidiendo misericordia por ella. Señor, si te ofendió, si tiene pecados delante de tus benditos ojos, yo te pido en el nombre de Jesús que la perdones, perdónala, Señor, y glorifícate poderosamente en ella, sanando esta enfermedad, Señor, cualquier enfermedad. Yo no nada más te pido por la enfermedad de este cáncer. Si tiene una enfermedad oculta en su cuerpo, también sana ahí, Señor, ahí, por favor, pon tu mano sobre el cuerpo de esta varona y sánala, Padre. Glorifícate poderosamente en la vida de esta varona. Señor, sánala, Señor, desde la coronilla de su cabeza hasta las puntas de sus pies, que ella reciba la sanidad de parte tuya, mi amado Jehová de los ejércitos, en el nombre de Cristo, te lo pido, mi amado Jehová, te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús, sánala, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Hizo el milagro el Señor. Se tentaba por todos lados. Y ese cáncer había desaparecido. Ese tumor de su estómago había desaparecido. Cristo la había sanado en ese momento, para la honra y gloria de mi amado Jesucristo. Déjame decirte, hermano y hermana, amigo y amigo que ven esta transmisión a nivel mundial, todos estos testimonios que he dicho son reales y verdaderos, para la honra y gloria de mi amado Jesucristo, porque yo no hago nada, ni el siervo hace nada, ni la sierva hace nada, porque todos nosotros somos siervos inútiles, que el que hace el milagro es Cristo. Nosotros no hacemos nada, únicamente nos ponemos en las manos del Señor. Gloria al Señor, aleluya, aleluya. Cristo vive. Entonces esta varona recibe la sanidad de parte del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos cánceres después? Déjame decirte, después de ya varias operaciones que el Señor hizo en las personas, sacando esos tumores, sacando esos cánceres, sanando del cáncer, sanando de diversas enfermedades el Señor Jesucristo. Cuando sanó al primer varón, yo recuerdo que cuando el primer testimonio que di, de los primeros testimonios que di sobre otro cáncer de un varón en el estómago, déjame decirte, hermano, que ahí el Señor me mostró en la revelación de noche, me mostró un estómago con sus intestinos. Yo veía nada más eso, como un dibujo. Pero yo veía como una bola metida, incrustada entre medio de esas tripas o intestinos. Y en un cerrar y abrir de ojos en esa visión, salió. Y ya yo lo veía flotando en el aire, ese tumor. Del tamaño de mi puño de mi mano, de este varón. Salió. Primero me lo mostró en el estómago y después me mostró cómo lo sacó. Y ya me lo mostró fuera del estómago, y es donde hace la sanidad el Señor. Amén y amén. La mamá. Este fue un segundo milagro que el Señor hizo en la familia de mi hermano Valeriano, siervo del Dios Altísimo. Déjame decirte, hermano, que este otro gran milagro que el Señor hizo en la mamá del hermano Valeriano. Él me dijo, bueno, perdón, ay no, fui a visitarlo. Yo, la familia del hermano Valeriano, los amo en el amor del Señor. Yo amo a todos mis hermanos, amo a toda la gente, pero a veces hay un amor más profundo que es de amigos. Entonces, más amigos, hermanos en Cristo Jesús. Déjame decirte, hermano y hermana, que fui a visitar a la familia de mi hermano Valeriano. Él vive aquí en el puerto de Veracruz, pero ellos viven en un pueblito. La mamá de mi hermano y otros hermanos de él viven ahí en un pueblito muy chiquito, cerca del puerto de Veracruz. Ahí fui a visitarlos. Los fui a visitar un día. Yo me gustaba de repente ir a visitarlos.
Entonces llego a la casa de ellos y la mamá del hermano Valeriano me dijo, dice, hermano Jesús, yo tengo un dolor muy fuerte en mi rodilla izquierda, me duele mucho, no puedo ni caminar, me duele mucho mi rodilla. Una hermana como de 85, 86 años de edad. Me duele mucho mi rodilla y no puedo caminar. Y yo quisiera que usted orara por mí. Entonces acerqué una sillita donde ella estaba sentada. Se acerqué una silla y me acerqué a ella. Y me puse de frente a ella. Yo recuerdo que mis manos las puse así casi frente a ella, pero no tocaba su rodilla, pues a mí no me gusta poner manos. No me gusta poner manos en mujeres, aunque sean ancianitas, no me gusta. No siento del Espíritu que con mis manos levantadas el que pone la mano en realidad es Jesucristo. El siervo no es, la sierva no es. En realidad el que pone la mano en los enfermos es el Señor Jesucristo para sanarlos. Entonces yo no ponía mi mano en ella, no la ponía mi mano en ella, nomás oraba y oraba. Entonces ella agarró mi mano la agarró y la puso sobre su rodilla y ella misma se empezaba a dar masajes con mi mano. Ella me la frotaba a su manera en su rodilla y yo orando y orando al Señor que tuviera misericordia de ella, que si había pecado en ella, que la perdonara y que la sanara. Entonces el Señor Jesucristo, otra vez gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hermanos, al momento ella recibió. Ella dijo que se sentía mucho mejor, que ya no le dolía tanto su rodilla, pero que todavía tenía un leve dolor, pero que ya casi se le había quitado. Yo me fui, me despedí de ellos, me fui a mi casa y a los pocos días me encuentro a la esposa del hermano Valeriano en un mercado. Ahí estaba yo comiendo en una fondita, ahí estaba yo comiendo mis sagrados alimentos. Y entonces pasa por ahí la hermana del hermano, la esposa del hermano Valeriano, y me dijo, hermano Jesús, mi suegra está muy contenta con Dios y dice que usó tu vida para sanar completamente esa rodilla, que le quedaba un dolorcito cuando tú te fuiste, pero que ahorita completamente ella puede caminar muy bien. Y ella quiere que la vayas a visitar porque te tienen un morralito de lotes, que porque te los van a regalar para que te hagan unos tamalitos. Entonces yo fui a verla, no, hermano, no por ir por los elotitos que me iba a regalar la hermana, sino porque yo me gozo en el Señor Jesucristo, que Él es bueno y para siempre su misericordia, sanando de diversas enfermedades a la gente. Aleluya, aleluya. Entonces yo fui y ella empezó a testificar. Dice, mira hermano Jesús, cuando yo agarré tu mano, porque no la querías poner tú en mi rodilla, pero yo te tuve que tomar tu mano y frotarme tu mano en mi rodilla. Entonces yo recibí la sanidad, hermano Jesús. Le di gracias a Dios. Y por tu vida espiritual también, hermano Jesús. Dios te bendiga. El abrazo de Cristo al taxista. Hermanos y hermanas, todo lo que usted está escuchando en esta transmisión son testimonios reales y verdaderos. Todo lo hizo Cristo. Yo no hice nada, yo no hago nada, ningún siervo hace nada. El que hace la obra es Jesucristo. El que hace los milagros es Jesucristo. El que sana es Jesucristo. El que salva se llama Jesucristo. Para Él todo es posible, nada más créele. Ahí donde estés tú en tu televisor, en tu computadora, en tu celular, donde estés mirando esta transmisión, nada más créele al Señor. Porque la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero también dice, si todo aquel que cree en mí, todo le es posible. Todo aquel que cree en mí, dice Cristo, todo le es posible. Hay que creerle al Señor. Si tú le crees, Él hace el milagro en tu vida. Pero créele con todo tu corazón, sin dudar en nada. Aleluya. Entonces déjame decirte, hermano y hermana. Aleluya, aleluya. Déjame decirte, hermano. ¿Cuál hermano? Hay un taxista de un pueblo aquí cercano llamado Úrsulo Galván. Mi hermana Elsa, sierva de Dios, ella tenía un taxista porque tenía un taxi. Ella tenía un taxista, un chofer para su taxi. Entonces déjame decirte que ella le hizo la invitación porque este varón le había dicho que él estaba atravesando por problemas muy difíciles.
Y entonces mi hermana le dijo, ves a la iglesia donde mi hermano Jesús predica la palabra de Dios. Yo te invito este domingo a las 11 de la mañana. Ves con tu familia, ves con toda tu familia, que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y Él te va a ayudar. Va a solucionar tu problema. No sé, ni me lo cuentes, pero Él va a solucionar tu problema. Entonces llega este varón a la hora del culto con su esposa y sus 2 hijas, un hijo e hija, 2 hijos. Entonces llegaron al culto. Iniciamos el culto con unas alabanzas a Dios. Entonces de que le cantamos las alabanzas a Dios, vino el mensaje del Señor. Empecé a predicar la palabra. Les di la bienvenida en el nombre de Jesús. Y que Dios los amaba y que nosotros también, que Jesucristo los amaba y nosotros también, y que eran bienvenidos a la casa de Dios. Entonces, ya predicando la palabra, y termino de predicar la palabra, dar el mensaje, ya lo había dado, y entonces le dije al varón, pásate por favor al frente del altar, con toda tu familia, pásense al frente del altar de Dios, porque este siervo va a orar por ustedes. Y entonces, hermanos, empiezo la oración y empecé a orar por ellos y a orar por ellos. Yo con mis manos levantadas. La forma de orar al Señor más bien son levantadas. Es muy raro que yo ponga mis manos en alguien. Más bien yo levanto mis manos y el que pone las manos por mí es Cristo. Yo no pongo nada. Él las pone en las personas que necesitan de Cristo. Y yo levantadas mis manos al cielo. Entonces orando al Señor por esta familia y directamente esa petición por este varón que estaba atravesando por problemas difíciles. Entonces, hermanos, ya orando, este varón empieza a gritar, pero llorando, pero no era un grito de dolor, era un grito de gozo, era un grito de contentamiento, un grito que se oía muy fuerte porque era un varón como de 2 metros de altura, muy fortachón, así muy alto, y gritaba, y una vozarrona, pero fuerte que hasta retumbaba el piso, lloraba, y le daba gracias a Dios. Entonces, ya cuando terminé de orar y él se calmó, le dije, varón, ¿qué experiencia tuviste del Señor? Y él me dijo, es que me abrazó Cristo, vino Cristo y me abrazó. Y qué hermoso es el abrazo de Cristo. Yo no había experimentado esto. Yo no creía en estas cosas. Pero ahorita que me abrazó, yo siento una paz en mi corazón. Siento una tranquilidad en mi corazón. Me siento bien, me siento gozoso, me siento contento. Aleluya. Cristo lo abrazó. Y así, hermanos y hermanas, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, que Él es bueno y para siempre su misericordia, ha abrazado a muchas personas ahí en la iglesia de Jesucristo, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén y amén. Estamos grabando en la casa de la hermana Paz, aquí en Ciudad Cardel, Veracruz, México. Ella fue convertida por la gracia de Cristo hace unos 3 años, más o menos. Ella recibió a Cristo en su corazón, pero déjeme testificar cómo es que Cristo alcanza a las personas y cómo es el grande amor de Dios, cuál grande es la misericordia del Señor Jesucristo. Aquí en este taxi, gracias al Señor, que Él ha usado mi vida para que muchas personas reciban el Evangelio de Cristo, que reciban a Cristo como su Señor y Salvador personal. Arriba de este taxi, aquí en Ciudad Cardel, Veracruz, el Señor ha hecho grandes milagros, personas que los llevo al hospital, personas que los llevo al Seguro Social, personas que los llevo a médicos particulares. Ellos me dicen, vengo enfermo, vengo enferma. Y este siervo inútil hace la oración creyendo en el Señor, que para Él todo es posible. Muchos enfermos han sanado arriba de este taxi, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. No me doy la honra y la gloria yo, para nada, porque este siervo es humilde y temeroso de Dios. Miren, hermanos y hermanas, este testimonio es de la conversión de mi hermana Paz, de aquí de Ciudad Cardel, Veracruz. La conversión de ella empieza así. Un día me hablaron como taxista cualquiera.
y me dijeron, ella y su esposo, y me dijeron, tenemos 2 hijos, una hija y un hijo, y necesitamos un taxista de confianza. Necesitamos un taxista de confianza para mis hijos, porque yo soy profesor, él es profesor, y no tenemos tiempo para llevarlos y regresarlos a la casa cuando termine las clases. Entonces necesitamos un taxista de confianza, y hemos puesto nuestra mirada en usted. Usted se ve serio, y yo quisiéramos que usted llevara a nuestros hijos a la escuela y fuera por ellos a tales horas para que los regrese a nuestras casas. Entonces así empezó todo. Luego que yo ya nos arreglamos de precio y todo, cuánto le iba yo a cobrar por doble vuelta todos los días de la semana para los días de clase de lunes a viernes. Entonces, así empezó todo, la conversión de mi hermana Paz aquí en Cardel. Yo los llevaba, pero ella de repente también me pedía que la llevara en el taxi a su trabajo, a la escuela secundaria, donde ella da clases de español. Entonces, yo ya yendo en el taxi, en el asiento trasero, yo le prediqué y le empecé a predicar el evangelio de Cristo, y Cristo sobre de ella, Cristo sobre de ella, el evangelio de Cristo sobre de ella, todos los días. Pues déjeme decirle que yo lo tenía que hacer de esta manera, porque nada más son escasos 5 minutos de su casa a su trabajo, que es la escuela donde ella enseña, donde ella es profesora. Entonces allí, 5 minutos diarios, 5 minutos predicándole el evangelio de Cristo todos los días. Al poco tiempo, no sé cuántos meses, al poco tiempo, ella me dice, oiga, don Jesús, dice, esto es lo que usted me habla. Le he tomado interés. Yo quisiera que esto mismo que nos habla así por ratitos nada más, por escasos 5 minutos todos los días, yo quiero que vaya a la casa, yo quiero que vaya a mi casa y me hable a mí y a mi marido, a los dos, porque yo ya hablé con él y está de acuerdo. Yo ya le empecé a decir que usted habla mucho de Dios, que habla de Dios, y que yo quiero que también él escuche. Entonces ya me dijo, ya nos pusimos de acuerdo que sí, que le hiciera la invitación. ¿Cuándo puede ir usted a mi casa? Para que nos siga hablando de lo que usted habla? Entonces déjame, hermanos y amigas, de esta conversión a Cristo, mi hermana Paz, así empezó, así comenzó. Entonces yo le acepté la invitación. Yo tenía una visita de Estados Unidos, una hermana que había llegado a mi pueblo por 3 meses de vacaciones, y entonces ella empezó a congregar en la iglesia de aquí de mi pueblo, donde yo predico la palabra de Dios. Ella empezó a ir, y en una de esas, ya cuando la hermana me hizo la invitación a su casa, yo le dije, pues tal día y a tales horas. Bueno, yo lo espero, don Jesús, lo esperamos, don Jesús, ahí en mi casa. Ya luego que llegué a mi casa y hablé en la iglesia con la hermana de Estados Unidos, la visita que teníamos de Estados Unidos, de una hermana en Cristo, venía de por allá por 3 meses aquí al país de México. Entonces le hice la invitación a ella y a mi hermana en Cristo, en carne y sangre, mi hermana Elsa. A las 2 las invité y las 2 me aceptaron la invitación para venirles a predicar a los profesores de secundaria aquí al hogar de ellos, a la casa de ellos, a predicarles del evangelio de Cristo. Pues yo ya les había estado predicando, pero por ratitos muy cortos, 5 minutos diarios, escasos 5 minutos es lo que me echaba yo en ese taxi de su casa a su trabajo, que es la escuela donde ella es maestra. Déjenme decirle, hermanos y hermanas, que cuando ellos nos llegamos a la casa de ella, que me puse de acuerdo con mis hermanas, llego a la casa de los maestros, de los profesores. Llegamos, ya nos estaban esperando, ya nos tenían un cafecito por ahí, ya nos tenían algo ahí para invitarle a las siervas y al siervo. Llegamos, hermanos, con Biblia en mano, nos hicieron sentar en la mesa y ahí empezamos a predicar, y conforme la palabra de Dios le empezamos a hablar con textos bíblicos y a enseñárselo. Mire cómo dice aquí, mire también cómo dice acá, el evangelio de Cristo, el evangelio de Cristo sobre la vida de ellos dos, de estos 2 profesores, profesora y profesor, un matrimonio. Entonces,
Ya cuando predicándoles, yo siento que hemos de haber estado unas 2 horas predicándoles el Evangelio de Cristo. Haga de cuenta que una predicación normal, haga de cuenta que fue una predicación normal en un culto o en alguna campaña, porque es más o menos lo que tardan sobre 2 horas el mensaje de Dios. Entonces, ya que le predicamos unas 2 horas, ellos muy atentos. Entonces le dije y les pregunté que qué sentían ellos o qué sintieron cuando la palabra de Dios se estaba predicando a ellos dos. Y ella me dijo, yo siento que nos hace falta más todavía saber de estas cosas, de Dios. Le hago otra invitación. Le hago otra invitación para que usted venga a mi casa por segunda vez y nos hable y nos siga hablando de lo mismo, de lo que dice este libro, de lo que dice este libro que usted está predicando. Entonces, así quedamos, nos despedimos, nos fuimos. Para eso el Señor, antes de yo evangelizarla, a los pocos escasos días de que yo le estaba dando servicio para llevar sus hijos a la escuela, Dios me dio una revelación poderosísima, muy fuerte, muy dura, de ella y de sus hijos. Una revelación que me dolió tanto en mi corazón ver eso. Y yo le decía, Señor, yo necesito que tú me digas cuándo quieres que le dé este mensaje a la maestra que estoy a la maestra de ahí de Ciudad Cardel. Tú muéstrame, dime qué día y en qué hora, en qué momento tú quieres que yo le dé este mensaje que me acabas de mostrar en esta revelación de noche, Señor. Entonces ella, así esperaba yo, y yo angustiado, y yo preocupado de lo que el Señor me había mostrado de los 2 hijos de mi hermana Paz. Ya ahorita en Vana, antes no era. Entonces estamos hablando de la conversión a Cristo de mi hermana Paz, de aquí, de Ciudad Cardel, Veracruz, México. Ella le empezaba a hablar, yo veía que ponía muchísimo interés en lo que le predicamos, que era el Evangelio del Señor Jesucristo. Señor se goza, Señor se agrada cuando alguien pone atención, cuando uno de sus siervos, de sus siervas, le predicamos la palabra del Señor. No burlarse. El consejo que te doy, amigo y amiga, no te burles de los hijos de Dios. No te burles de los siervos y las siervas de Dios, porque nosotros te llevamos bendiciones a tu casa. Nosotros no te llevamos maldiciones a tu casa, sino bendiciones para ti, para toda tu familia. Aleluya, en el nombre de Jesucristo. Déjame decirte, hermano, que la conversión de mi hermana fue especial. Fue especial el convertimiento de mi hermana porque ella no creía en nada. Ella era atea. Ella no creía en nada, ni un Dios, ni un diablo, de nada no creía. Ella me lo dijo luego. Entonces, cuando ya ella por primera vez nos había invitado y fuimos a su casa a predicar el Evangelio de Cristo, mis 2 hermanas y este siervo inútil, fuimos allí, llegamos a su casa y ya quedamos. Ella quería otra visita, que le hiciéramos otra visita, que ella necesitaba que le aceptáramos otra visita a su casa. Y le dijimos que sí, amén, amén. Pero ya no fue la segunda visita en su casa, porque ya el Señor me hacía sentir en el espíritu que era el momento que yo ya tenía que darle el mensaje de sus 2 niñitos, su hija y su hijo, de lo que Dios me había mostrado que Satanás quería hacer con ellos. Entonces, ya cuando yo le pedí confirmación a ver qué día quería el Señor que yo le diera el mensaje a la hermana. Yo la traigo, ya habíamos dado el mensaje en su casa del Evangelio de Cristo. Y ya la llevo y la traigo en su casa y la hermana Paz, inconversa todavía, me dijo, es que estamos pasando por una situación difícil. Mi hijo tiene unas pesadillas terribles, espantosas, a tal grado que sale corriendo y lo tenemos que seguir en toda la casa, corre y corre y corre, y él grita, unos hombres me quieren hacer daño, unos hombres me quieren llevar, unos hombres me quieren hacer daño, y mami, no lo permitan, ya no resisto esto, ya no lo soporto, por favor, ayúdeme, no permitas que estos hombres me lleven. Él veía a hombres
Y pues, en su casa, pues nada, no había hombres, no había nada. Pero era tan fuerte el mal que ya había en este niño de primaria. En ese tiempo era de primaria. Entonces, este niño estaba pasando por cosas difíciles, yo no lo sabía, pero el Señor ya sabía todas las cosas porque Él sabe todo. Y entonces me había dado una visión, una revelación de lo que el Señor le había mostrado también al niño. Y ahí me confirmó el Señor, ahí me confirmó que ya era el momento que yo tenía que decirle todo a la hermana Paz, todo lo que el Señor me había mostrado de lo que Satanás quería hacer en sus dos niños, en su familia. Ya era el momento. Cuando ella me empezó a hablar y me empezó a decir muy angustiada, muy desesperada, me empezó a platicar sobre la condición de su hijo, todo lo que él estaba pasando, todo lo que le estaba pasando. Esas tremendas pesadillas, que no son pesadillas, sino demonios, espíritus inmundos que logran meterse aún hasta los cuerpos de los niños. Y lo estaban atormentando con esas pesadillas tan terribles que lo seguían, lo atormentaban, lo seguían para hacerle daño, para llevárselo. Él así lo gritaba. Entonces ya la hermana Paz me contó todo eso, me dijo todo lo que le estaba sucediendo a su hijo. Y yo le dije, ahora es el momento que a usted le tengo que dar el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Qué mensaje? Se lo voy a decir. Es de parte de Cristo Jesús, no es mío, es de parte del Señor. Pero ahora es el momento porque yo pedí esta confirmación al Señor y ya me la dio con escucharla a usted. Entonces pasa esto, que empecé a decirle, mire, usted tiene que entregarse a Cristo inmediatamente. Usted tiene que buscar a Cristo inmediatamente con todo su corazón. Usted tiene que ponerse a cuentas con Cristo inmediatamente porque Satanás quiere hacerles esto. Y ya le empecé a decir. Yo veo en la visión que secuestran a sus dos hijos. Se los llevan unos hombres como él ve que lo siguen y lo persiguen. Esos hombres se los quieren llevar a donde tienen una cabaña allá entre los montes muy refundida, allá a los fondos entre los montes, donde la gente no entra caminando. Por ahí ellos entran y por ahí están llevando niños de diferentes escuelas, de diferentes hogares, de diferentes casas, están llevando niños y niñas, están llevándolos a esos lugares. Y yo miro que a su hijo y a su hija se los llevan también a esa casa. No permita usted esto, cree esta palabra no es mía, esta palabra viene de Jesucristo, esta palabra viene del Señor. Él quiere prohibir eso, Él no quiere permitir eso no se lo quiere permitir a Satanás, pero solo que usted busque a Cristo, solo que usted se humille a Cristo, que usted reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal, que haga un pacto con Cristo, que haga un pacto con el Señor, de seguirlo hasta el fin del mundo, hasta el fin de todas las cosas. Usted búsquelo de todo corazón y el Señor se encarga de ese diablo, se encarga de Satanás y usted búsquelo. Jesucristo ya derrotó a Satanás, ya lo venció y lo tiene aplastado el Señor Jesús, porque Él se dio a sí mismo por todos nosotros los pecadores en la cruz del Calvario y ahí es donde derrotó a Satanás y a la muerte. Cristo nos puede librar de él, pues la palabra del Señor dice que Satanás vino para matar, robar y destruir este mundo, pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Busca a Cristo, que Él pelea por nosotros. Y en su palabra dice que nosotros estemos tranquilos porque Él pelea por nosotros y por todas nuestras familias. Pero busca a Cristo con todo su corazón, obedeciendo al Evangelio del Señor Jesucristo. Y Él echa fuera ese diablo y no se lo va a permitir. Y esa revelación es confirmada porque es exactamente lo que el diablo quiere hacer con los niños. Llevárselos. Y se los quieren llevar allá. Maestra, no resista su corazón a Cristo. No endurezca su corazón a Cristo. Porque lo que está huyendo usted es palabra del Señor Jesucristo. Y es exactamente lo que el diablo quiere hacer en su familia, en sus dos hijos, su hija y su hijo. Entonces déjame decirte que la maestra, la hermana Paz, inconversa todavía cuando recibió este mensaje, Dios la quebrantó y ella dijo, sí quiero recibir a Cristo, sí lo quiero, quiero buscar a Cristo, quiero obedecer a Cristo, pero que ayude a mi familia y que no sucedan estas cosas, no sucederán. Ya por segunda vez ya no hubo necesidad de ir por segunda vez a su casa.
sino que me habían invitado a una iglesia que está en una playa que se llama Chachalacas, Veracruz, México. Ahí hay un templo de un siervo que predica ahí, el hermano Mauricio Salas, siervo del Dios Altísimo. Ahí él predica la palabra y ahí él me había hecho una invitación para que yo llevara el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, que yo llevara a la iglesia donde él predicaba. Me hizo la invitación, yo fui, pero antes yo invité a la hermana Paz, digo, vayan conmigo, acompáñenme. Yo voy a predicar a Chachalacas, a una iglesia, Lirio de los Valles se llama esa iglesia. Ahí digo, voy a ir a predicar y yo les invito, y por favor, profesora, vaya con sus hijos, acompáñenme, vayan a la iglesia de aquí de Chachalacas. Quedamos de acuerdo en que yo iba a pasar por ellos en el taxi, vine por ellos. Me los llevé allá a Chachalacas, donde iba yo a predicar la palabra de Dios ahí en la iglesia Lirio de los Valles, donde predica mi hermano Mauricio Salas. Ahí llegué con ellos, los presenté a la iglesia, se sentaron, tomaron asiento. Este siervo inútil empezó a dar el mensaje del Señor Jesucristo a esa iglesia, ahí donde fui invitado para predicar la palabra del Señor. Y ya la hermana ahí sentadita con sus dos hijos. Cuando terminé el mensaje, yo los vi bien quebrantados a los tres, los vi llorosos a los tres. Digo, ellos ya recibieron, ya están sintiendo el poder de Dios. El Espíritu Santo de Dios ya los tocó. Les hice la invitación que si querían todo aquel, digo, que no ha tenido a Cristo y hayan sido invitados a esta iglesia, yo les hago la invitación de parte del Señor Jesucristo. Pasen delante del altar, porque aquí está Cristo, y Él los espera aquí en el altar con sus brazos abiertos para darles el abrazo, para que Cristo los quiera abrazar. Cristo los quiere salvar. Si trae usted enfermedad, los va a sanar, pero pase delante del altar, salga de su asiento y venga a la presencia del Señor. Venga delante del altar de Dios, que Él va a hacer el milagro que usted necesita del Señor. No pasó nadie de los que estaban ahí, a lo mejor eran conversos. La que pasó fue mi hermana Paz, la profesora, su hijo Yael y su hija Diana. Pasaron al frente, recibieron a Cristo. Cristo está en sus corazones y ellos congregan en la iglesia donde yo predico. Amén y amén. He tenido dos experiencias en lo espiritual. Estaba yo en mi casa dormido, pero de repente, muy de repente, ya no estaba yo en mi casa. Ahora yo estaba en un lugar de operación. Yo estaba acostado como que en una sala de algún hospital. Así lo vi en la visión, ya no estaba yo en mi cama, ahora estaba yo como que en un hospital, pero acostado en esas camas donde los médicos realizan operaciones de diversas enfermedades. Ahí estoy en esa cama, yo despierto, pero yo me veo acostado en esa cama. Todo era blanco ahí. Las paredes eran blancas, el techo era blanco, los pisos eran blancos, las sábanas eran blancas, todo era muy blanco donde estaba yo, pero yo sentí que era un hospital. Entonces déjame decirte, hermano y hermana, déjame decirte que yo ahí experimenté algo, y eso que yo ya había escuchado, eso que escuché, de que hay ángeles médicos, ángeles doctores, yo los vi, y ellos traían como unas herramientas, y me empezaban a hacer una operación, como que en mi estómago me hacían una operación estos médicos, todos vestidos de blanco, pero no era un blanco normal, era un blanco resplandeciente que ellos traían, unas vestiduras tan blancas, pero yo las vi como personas, no les vi como si fueran ángeles, pero en el espíritu yo sabía que eran ángeles de Dios, que estaban operando, que había algo en mi estómago, que ellos tenían que extirpar, que ellos tenían que sacar. Entonces yo miré y veía cómo como que me metían unos cuchillos, pero yo no sentía nada, yo no sentía dolor, yo no sentía el roce de esos cuchillos, esas pinzas que yo les veía en las manos de ellos. Ellos estaban operando, ellos querían sacar algo de mi estómago. En el espíritu yo pude sentir que era un cáncer, que era un tumor, que ellos estaban extirpando, sacando. Y en esos,
Yo volteo y veo, y volteaba para los lados, y yo los veía, y yo los veía. Entonces yo me preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estoy viendo con mis ojos? Eran ángeles de Dios, porque eran médicos, pero médicos de Dios. O sea, ángeles médicos. O sea, ángeles doctores. Y yo veo en lo espiritual, todo esto es celestial, todo esto es espiritual, que así como las cosas se hacen aquí en la tierra, también se hacen allá en el cielo. Allá hay médicos ángeles, allá hay doctores ángeles de Dios. Amén.